Antes de empezar en este día, me gustaría que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 9, desde el versículo número 10 hasta el versículo 19. La palabra de Dios dice así: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este pasaje nos muestra dos personajes, a Saulo de Tarso y a Ananías. Se ha predicado mucho sobre Pablo y muy poco sobre este otro hombre, Ananías. En este día quisiera compartir con ustedes este mensaje: Ananías, un ejemplo a seguir. La vida de este hombre tiene mucho que enseñarnos a nosotros, quienes amamos y seguimos al Señor. Se le menciona solamente 2 veces en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 9, donde dice que era un discípulo del Señor, y en Hechos capítulo 22 y el versículo 12, donde dice que Ananías era un varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Hay varias características en la vida de este hombre que son un desafío para nosotros en el servicio del Señor. En primer lugar, él era un hombre que era visitado por Dios. Como dice, era un hombre piadoso. Tenía una relación muy directa con Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 que el Señor le visitó por medio de una visión y le habló a Ananías. No dice la Biblia si estaba orando, ayunando. Lo cierto es que el Señor le habló, y al parecer no era la primera vez que le hablaba. Varias veces, por esa vida de devoción que él tenía, Dios venía y le hablaba. También era un hombre que hablaba con Dios, como alguien que habla con un amigo. Dice que el Señor vino y le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Esto me muestra 2 cosas. La primera cosa es que el Señor lo conocía a él. Por eso que cuando se dirigió a él le dijo por su nombre: Ananías. Y la segunda cosa que me muestra con esta respuesta que él da: heme aquí, Señor, es que siempre estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y él sabía que era el Señor que le hablaba. La palabra heme aquí, Señor, significa aquí estoy, y estoy dispuesto a escucharte y a obedecer tu voz. También la Escritura nos enseña que Ananías era un hombre que estaba dispuesto a hacer su voluntad. Cualquiera que ésta sea, él estaba dispuesto a hacer su voluntad. Y también estaba siempre dispuesto a recibir las tareas que Dios le encomendaba. Al decir: heme aquí, Señor, dispuesto estoy a hacer tu voluntad, él estaba diciendo: Señor, cualquier cosa que me entregues, yo estoy dispuesto a hacerla. Entonces el Señor con libertad podía darle la orden a Ananías. Y en este caso le dijo, y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Él estaba dispuesto a recibir cualquier tarea que Dios le da. Y aquí el Señor le estaba entregando una tarea muy riesgosa. Quizás él quedó sorprendido y quizás nunca podía imaginar que entre las tareas que Dios le iba a dar era de ir a Damasco, a la calle derecha, a la casa de Judas, y orar por Saulo. Entonces Ananías le respondió al Señor y le dijo: he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. Ananías, con reverencia al Señor, se permite decirle: Señor, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Me estás enviando donde Saulo. Este es el perseguidor de la iglesia. Él tiene poderes de los principales sacerdotes para aprisionar a los cristianos, meterlos en la cárcel y aún matarlos. Y el Señor le contesta en el versículo 15 y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías tuvo el privilegio de recibir esta visión de este hombre. El Señor no solamente le dio la tarea, sino que en este caso le dio una explicación y le dijo: vaya, Ananías, porque Saulo es un instrumento en mis manos y él va a llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes, a los que están en puestos importantísimos, pero también a todos los hijos de Israel. Pero antes de ver la acción de Ananías obedeciendo a Dios, me gustaría que veamos un poquitito quién era el apóstol o quién era en ese tiempo Saulo de Tarso. Saulo era un enemigo de los cristianos. Saulo perseguía a los cristianos. Él los encarcelaba y hasta los asesinaba. En Hechos capítulo 7, el versículo 58, dice que Saulo estuvo presente cuando mataron al primer mártir de la iglesia cristiana, a Esteban. Dice la palabra que echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No solo era un enemigo de los cristianos, sino también era un perseguidor de los cristianos. Dice Hechos capítulo 22, versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fueran castigados. Era un hombre que tenía odio contra los cristianos, por eso los perseguía. Pero lo interesante es que Pablo, en un sentido, él era genuino, él era un hombre muy celoso de su religión judía, y pensaba que lo que estaba haciendo, persiguiendo a los cristianos, estaba bien. Por eso él testifica en Hechos capítulo 26, desde el versículo 9 al 11, de la siguiente manera. Él dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, y lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Él era un hombre tan furioso, tan en contra de los cristianos, en contra de Jesús, que los perseguía, consentía en sus votos para que los matara, los encarcelaba, muchas veces obligó a que blasfemaran contra Dios y aún los botaba hacia las ciudades extranjeras. ¡Qué hombre para malo! Qué ímpetu, qué tenacidad
para hacer este trabajo en contra de Dios. Cuando él estaba haciendo su último viaje de persecución, dice la palabra en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este iba a ser su último viaje de persecución. Se aseguró de tener los poderes para ir a otra ciudad que quedaba 240 kilómetros de Jerusalén. A Pablo no le importaba qué tan lejos era. El viaje en ese tiempo era difícil, especialmente en el día por el sol, pero no le importaba nada. Tenía que ir allá a perseguir a los cristianos. Pero algo inesperado ocurrió, algo que él ni podía imaginarse. Dice la palabra de Dios que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y Pablo cayó a tierra, cayó indefenso a la tierra. Él no iba solo, él iba con una comitiva también de gente que junto con él iban a perseguir a los cristianos. Dice que esta gente, los hombres que iban con Saulo, dice la palabra, se pararon atónitos, oyendo la verdad, una voz, pero no podían ver a nadie. Ahora Pablo estaba indefenso, tirado en el suelo. Cuando estaba en esta condición, la palabra de Dios dice que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Le llamó por su nombre y le dijo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar puñetes contra el aguijón. Eso era lo que menos esperaba Pablo. Jesús le salió al encuentro y le dijo, no estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Pero lo que estás haciendo, Pablo, es dar puñetes contra un aguijón. Te estás haciendo daño. Y entonces un Saulo muy diferente al que salió de Jerusalén, respirando amenazas de muerte contra los cristianos, ahora estaba temblando, dice la palabra, y temeroso. Y él le dijo al Señor, quizás con una voz balbuceante, débil, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Aquel Pablo enfurecido, aquel Pablo que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos, era un hombre que temblaba de miedo. ¡Qué cambio en él! Toda persona que se encuentra frente a frente con Jesús nunca más es la misma. Y aquí entonces Pablo se levantó de la tierra y dice que abriendo sus ojos no veía nada, él quedó ciego. Y la gente que estaba con él le tomó de la mano, lo metieron en Damasco, y donde estuvo 3 días sin ver. Y en ese tiempo ayunó, no quería comer ni beber. Estaba perplejo con esta visión, no podía entender. Nunca había experimentado el poder de Jesús. Nunca había tenido un encuentro con Él. Y ahora Pablo estaba desarmado, sin saber qué hacer, ciego, sin esperanza, sin saber qué iba a hacer en su futuro, allí en una casa en Damasco. El Pablo temperamental, fuerte, celoso, que perseguía a los cristianos, que era un enemigo del Señor Jesús, que tenía en las manos cartas que tenían poder para hacer lo que él quería. Ahora estaba ciego, impotente, que no dependía de lo que él podía hacer, ahora dependía de otros. Es en estas circunstancias, en este contexto, que Ananías interviene. Aquí Ananías pone en acción su obediencia al Señor. Le había dicho, heme aquí, Señor, aquí estoy, dispuesto a escucharte y a obedecer tu voz. Dice la Biblia que fue Ananías, como Dios le había dicho, fue a la calle derecha
y fue a la casa de Judas, dice el versículo 17, y entró en la casa. Aquí vemos la grandeza de este hombre, porque a pesar de sus temores, a pesar de sus dudas, se iba a encontrar con el hombre que perseguía a los cristianos, que odiaba a los cristianos. Pero él fue obedeciendo a la palabra del Señor. Qué ejemplo para nosotros de obediencia y también de valor de obedecer al Señor. Ahora estaba frente a un hombre perseguidor. Él no sabía que estaba ciego. Él no sabía que había ayunado 3 días. Simplemente sabía que ahí estaba y él tenía que hablar con él. Me encanta cuando llegó Ananías a la casa de Judas, donde estaba Saulo. Dice la palabra de Dios que llegó y le dijo lo siguiente en el versículo 17. Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Qué hermoso saludo, porque ahora Ananías no estaba viendo al perseguidor de la iglesia, sino estaba viendo a su hermano en la fe. ¿Cómo habrá sonado en los oídos de Pablo escuchar este saludo de parte de un cristiano, quien le estaba diciendo hermano? Sin duda, habría tenido un efecto en su vida estas palabras. Y le dijo algo más. Le dijo: el Señor que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra que al momento que dijo esto, de sus ojos cayeron como escamas y recibió al instante la vista. Realmente, Ananías fue protagonista de varios de los milagros que sucedieron en ese momento en la vida de Saulo. El primer milagro, sin duda, fue la sanidad. Él vio cómo se le cayeron de sus ojos como escamas y comenzó a ver. La primera persona que Saulo vio fue a su amigo Ananías. Pero el segundo milagro que se hizo en la vida de Pablo no fue solo sanado, sino fue salvo. Y él testificó con el bautismo en agua ese día. Y la palabra de Dios dice que se levantó Saulo y fue bautizado. Ananías lo bautizó a Saulo. Qué privilegio más grande para Ananías. Pero hubo un tercer milagro, porque Ananías le había dicho que el Señor que se te apareció por el camino me ha enviado para que seas sanado, pero también para que seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese instante el Espíritu Santo vino sobre Saulo y lo llenó. Una nueva familia ahora lo acogía. Había una nueva familia que le abría los brazos y recibía a este hombre. Y después de estos 3 milagros, la sanidad, la salvación, el bautismo, el ser lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que tomó alimento y recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora Pablo tenía nuevos amigos, tenía una nueva familia, se congregaba con los discípulos ahí en Damasco. Qué transformación más grande la de este hombre. Ahora Saulo era mi amigo de sus enemigos, a quienes en algún momento los persiguió. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Antes de terminar, me gustaría compartir con ustedes cómo fue Pablo después de su conversión. La palabra nos dice más o menos que o los estudiosos de la Escritura dicen que más o menos cuando Pablo conoció a Jesús tenía 30 años. Y por 30 o 35 años le sirvió con todo su corazón. Ahora Pablo era un apasionado por Jesús y quería hacer su voluntad. Él estaba convencido que Dios le había llamado para una tarea y que él iba a cumplir a cabalidad. Él predicó el Evangelio a los gentiles, como había sido profetizado. Él llevó el Evangelio a los reyes y también a los judíos. Él predicó por 30 años el Evangelio incansablemente. Fue uno de los viajeros tremendos. No paraba. Tuvo 3 viajes misioneros y llegó hasta Europa. Él fundó la primera iglesia en Europa, en la ciudad de Filipos. Él llegó a Roma a predicar y no se sabe con seguridad, pero su deseo era ir hasta España,
que era el fin del mundo en aquel tiempo, porque las Américas aún no habían sido descubiertas. Dios hizo milagros extraordinarios a través de la vida de este gran apóstol. Dice Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12 que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De tal manera que incluso dice que llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Él fue protagonista de muchos milagros increíbles, aún resucitar muertos. Fundó muchas iglesias, donde quiera que iba, predicaba, y la gente se convertía, dejaba un grupo instalado, levantó muchos líderes, capacitó muchos líderes, a quienes dejó encargados de esas iglesias. 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él. Realmente Pablo sistematizó la doctrina cristiana. Lo que nosotros creemos ahora, él lo escribió en la palabra del Señor. El aporte de Pablo a la iglesia ya es incalculable. No podemos imaginar lo que su vida, lo que su ministerio logró en la iglesia del Señor. Gracias a la obra de Dios en su vida, pero también gracias a la vida de Ananías, de este hombre que estuvo dispuesto a escuchar y a obedecer la voz de Dios y a través de él cambiar el mundo de aquel entonces. No podemos imaginar, hermanos, lo que puede ser la vida de un hombre cuando se encuentra con Jesucristo. Quizás Ananías nunca imaginó lo que iba a llegar a ser este gran apóstol Pablo. Para concluir, me gustaría resaltar 4 cosas de esta preciosa historia. La primera de ellos es que debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, como lo estuvo Ananías, un discípulo del Señor, un hombre piadoso que escuchaba la voz de Dios y que él respondía: heme aquí estoy, Señor, para escucharte y para obedecerte. En segundo lugar, debemos estar dispuestos de ir a donde el Señor nos mande, aun cuando esto implica algunos riesgos para nosotros, como Ananías lo tomó. Cuando el Señor lo llamó, dice la palabra, fue entonces Ananías y entró en la casa y le puso la mano sobre el hombro a Pablo y le dijo: hermano Saulo. Tenemos que estar dispuestos a ir donde Dios nos mande y tocar a aquellas personas que tienen necesidad. Y quizás las creemos a veces que esas personas no cambiarán, que no tienen un futuro, que no son dignas del Evangelio del Señor. Pero saben, hermanos, esa persona nos necesita y tenemos que estar dispuestos a ir allá. En tercer lugar, todos tenemos un Pablo cerca. Todos tenemos personas, conocemos de personas que no quieren aceptar a Jesús. Que quizás como Pablo de alguna u otra forma persiguen, critican, se burlan del Evangelio. ¿Saben, hermanos? Esas personas necesitan un toque de uno de sus hijos, de los hijos de Dios, que le digan: hermano, yo creo en ti. Tú puedes ser diferente. Las cosas pueden cambiar. Dios puede usarte como un instrumento de bendición. Y la cuarta cosa, uno nunca sabe lo que puede llegar a ser una persona que es tocada con el amor de Jesucristo. Solamente el Señor lo sabe. Ananías no se imaginó lo que iba a ser Pablo, el gran apóstol Pablo. Pero Dios sí tenía un plan para él. Hace algunos años vivíamos en Buenos Aires, Argentina, y tuvimos la oportunidad de pastorear una iglesia allá en un barrio muy carenciado. Y un día conocí a Francisco. Él conoció al Señor con toda pasión, con todo amor, recibió a Jesús como su Salvador personal. Y del primer momento él me dijo: pastor, yo quisiera predicar la palabra. Pero después de algunos días me di cuenta que tenía un problema, y el problema era de drogas. Y él no podía salir de ahí. Varias veces lo busqué cuando estaba en esas condiciones y él siempre me decía: pastor, no venga a verme cuando estoy así, porque me da vergüenza delante de usted. Sin embargo, varias veces lo visité, hablaba con su esposa, y su esposa me decía dónde se encontraba y a veces iba a verlo.
A veces no, porque él le dijo a su esposa que no lo hiciera, no me mandara a donde él estaba, porque él tenía mucha vergüenza. Un día llegué en la noche y Francisco no estaba en casa. Y le pregunté a la esposa dónde estaba él. Y ella me dijo que no podía decirme porque Francisco le había dicho que no me dijera. Ella tenía miedo de alguna consecuencia posterior. Le dije, hermana, por favor, dígame dónde está. Yo quisiera ir a verlo y hablar con él. Más o menos me indicó por dónde estaba. Había ido con un amigo y fuimos hacia el campo descubierto donde no había nada. Y pensando que nos habíamos equivocado, pero insistimos un poquito más hacia adelante y vimos una fogata en medio de la oscuridad. Y llegamos ahí, habían 15 jóvenes, más o menos, 15 o 12 jóvenes, en círculo en medio de la fogata, con una música con parlantes muy alto, y todos estaban drogados. Cuando el carro se acercó y la luz pudo iluminar un poco, Francisco se dio cuenta que era yo. Él pidió apagar la música, y él dijo algo que no voy a olvidar. Dijo, muchachos, paremos la música y por favor escuchemos. Él es el pastor y tiene algo para decirnos. Yo no sabía que tenía que hablarles y les dije unas cortas palabras en medio de su estado de ellos acerca del amor de Jesús para ellos. Cuando nos despedimos y nos abrazamos con Francisco, él me dijo, pastor, yo quiero predicar la palabra y un día yo seré como usted predicando la palabra. Tuvimos que venir a vivir a Colombia y cuando nos despedimos me dijo lo mismo, pero él no estaba firme en el Señor. Casi un año después recibí un audio donde él me decía, pastor, ahora estoy predicando en los trenes como le he ofrecido. Subo al tren que va al centro de Buenos Aires y comienzo a predicar la palabra. Y varias personas han aceptado a Jesús. Y después de unos meses me dice, ahora yo soy un pastor, tengo una iglesia, estamos construyendo un templo y estoy pastoreando. Hace algunos meses atrás tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires otra vez y fui a visitarlo. Y un hombre totalmente cambiado, un siervo apasionado por Dios, que predica la palabra con pasión y cuida las ovejas que Dios le ha encomendado. Uno nunca sabe lo que puede llegar a ser una persona cuando se encuentra con Jesús. Querido hermano, quizás Dios hoy te está llamando a ti para que toques a una persona que está necesitando urgentemente a Jesús. Dios nunca te va a enviar a una persona sin antes Él no haberle hablado antes. Cuando Ananías fue a tocar a Saulo, a hablar con Saulo, Dios ya había hablado a Saulo, diciéndole va a venir un hombre que se llama Ananías, el cual va a orar por ti y será sano. ¿Cuántas personas hay como Saulo que están en el mundo ciegos, sin ver, sin esperanza, esperando el toque de un Ananías, esperando una palabra de aliento, que alguien le diga, tú puedes salir de aquí, hay esperanza, hay un futuro diferente si solo aceptas a Jesús? Hoy te invito que aceptes el llamado que Dios te está haciendo a ti. Y ojalá que tú puedas decir como Pablo, como Ananías dijo, heme aquí, Señor, estoy dispuesto a escucharte y a obedecer a lo que me mandas. Si tu respuesta es así, te invito a que ahora hagas una oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Señor, gracias por haberme hablado hoy, como lo hiciste un día con Ananías. Al igual que él, Señor, hoy te digo, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a ser obediente, estoy dispuesto a levantarme e ir a aquellas personas que hoy te necesitan. No importa lo que cueste, Señor. Gracias una vez más por darme este privilegio. Espero serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Dios necesita hombres y mujeres de valor que estén dispuestos a ser los pies de Cristo para ir allá donde hay necesidad. Que estén dispuestos a hacer las manos de Jesús para tocar a alguien y dar consuelo.
que estén dispuestos de ser la voz del Señor para llevar una palabra de esperanza. Me encanta lo que el pastor Jim Cymbala, pastor de la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn de New York, dice: donde hay tristeza y dolor, allí está Jesús. Y donde está Jesús, debería estar su iglesia. Que Dios te bendiga. Amén.